Hola, me llamo Pere Inglés y te doy la bienvenida al Obrador de Literatura. La grajea de hoy será más larga. No me veo capaz de tratar sobre un libro tan inabarcable y complejo como el Ulises de James Joyce en solo 10 o 12 minutos. Por otra parte, esta grajea viene condicionada por la fecha de su publicación, que casi coincide con el Bloomsday. Verás, el 16 de junio de 1904, James Joyce tuvo su primera cita con Nora Barnacle, que acabaría siendo su esposa para el resto de su vida. Era, a la sazón, una muchacha de 22 años, nacida en Galway, Irlanda. Una chica llena de sentido del humor, que trabajaba de camarera en el Finn's Hotel. Se habían conocido el 10 de junio, solo 6 días antes de aquella primera cita. Después, Joyce dirá que Nora le extrajo sentimientos y emociones que no había experimentado antes. La definió como el alma más hermosa y sencilla del mundo. Esta fecha, 16 de junio de 1904, quedará grabada tan firmemente en la memoria de James Joyce que la convertirá en la del día en que transcurrirá su novela más célebre, Ulises. Y puesto que al protagonista le llamó Leopold Bloom, ese día será conocido como el Bloomsday, es decir, el día de Bloom. ¿Cuándo comenzó a celebrarse el Bloomsday? Pues oficialmente en 1954. Fue naturalmente en Dublín, la ciudad en que se desarrolla la novela. Consistía en que gentes vestidas de época recorrían el mismo itinerario del libro y comían y bebían lo que los personajes de la novela. Después, esa celebración se ha ido extendiendo por el mundo. Sin embargo, creo que hubo un antecedente. Fue en 1929, el 27 de junio en concreto, con motivo de que se cumplía el 25º aniversario de la fecha del relato, recuerda 1904, y también para celebrar la edición de la traducción al francés, que supervisó el propio James Joyce. Se hizo en el Hotel Leopold de París. Curioso que el nombre del hotel fuese el del protagonista. Ese hotel estaba y sigue estando en el Boulevard Raspail, número 225, del 14º distrito de París. Más céntrico, imposible. Ya sabes lo exquisitos que son los franceses para todo en general, y especialmente en la cocina. Prepararon el menú Ulises. Le pâté Léopold, les quenelles de veau de Toulouse, le poulet de Bresse rôti, les pommes nouvelles au beurre, la salade de lettuce mimosa, les fromages variés, la tarte aux fraises du jardin y 3 vinos, blanco, rosado y tinto. Para terminar el festín, passe tout grain de Nuit Moulin, café filtré y licores. Asistieron 25 comensales, entre los cuales estaba Paul Valéry y naturalmente James Joyce. Bueno, si por un libro se ha montado todo eso, será que el libro debe de tener algo especial, ¿verdad? Lo cierto es que el Ulises es un libro que goza de una inmensa popularidad en todo el planeta. Aúna una rara paradoja, la de ser enormemente conocido y a la vez muy poco leído. Todos lo conocen, pero nadie lo lee. Hay que reconocer que es un libro de muy difícil lectura. Infinidad de gentes lo han comenzado y lo han abandonado poco después. Jorge Luis Borges, muy sabiamente, recomendaba leerlo a trocitos, a sorbitos breves. Si quieres intentar leerlo, te recomiendo hacerle caso. Tenlo a mano y lee un pedacito cada cuando te apetezca. Degústalo, piérdete en él y déjalo al rato para retomarlo en otro momento. Imagina que es una botella de un viejo Armagnac que tu abuelo guardaba en la bodega
y que ahora ya fallecido la tienes tú. No te la bebas de una sentada, te hará daño. Hazla durar, degústala a sorbitos. Puede que la saborees durante años, tanto mejor. El Ulises es una de las obras más extrañas de la literatura. No creo que haya obra más compleja. Antaño, los marineros que habían navegado por el Cabo de Hornos, travesía dificultosa y de alto riesgo que une el Pacífico y el Atlántico, considerada punto decisivo de la navegación, tenían derecho a dos distinciones: tatuarse un barco completamente aparejado y llevar un aro de oro como pendiente en la oreja izquierda. Tal vez tendría que crearse también una distinción para los que han leído el Ulises. Su dificultad y su riesgo son difíciles de superar. Se trata de un libro laberíntico. El lector va extraviándose continuamente. Cada extravío, sin embargo, es un hallazgo. Es un libro que exige valor, tesón y aguante para sostener la curiosidad, pero que ofrece una aventura sin igual. Si consideras que la literatura es entretenimiento, ni se te ocurra leerlo. Pero si para ti la literatura es experiencia, si quieres que un libro te lleve a donde nunca habías estado, entonces aventúrate a leerlo. Te pondrá frente al abismo en que estás suspendido. Te ofrecerá una perspectiva que tal vez sea de las más lúcidas y perturbadoras que ha creado la imaginación humana. James Joyce no te propone ninguna conclusión. Se limita a explorar el lenguaje y descubrir que la palabra acaba siendo inútil como medio de comunicación. De hecho, como casi todas las grandes creaciones humanas, nació por azar. Joyce había escrito unos cuentos breves que agrupó bajo el título de Dublineses. Eran 15 relatos. Ahora quisiera aprovechar la ocasión para recomendarte en especial el último, llamado Los Muertos. Para mí ha sido uno de los cuentos más bellos y conmovedores de cuantos he leído. A John Huston debió de causarle también una impresión parecida, puesto que se obstinó en llevarlo al cine en 1987 bajo el título The Dead. En español lo titularon Dublineses. Film que mantuvo gran fidelidad a la obra escrita y que alcanzó un grado de emoción semejante. Pero volvamos a los cuentos de que te hablaba. Joyce tenía pensado escribir un relato más para la colección. En él quería narrar una jornada en Dublín de Leopold Bloom, un judío que, a sabiendas de que su mujer le va a engañar, sale de casa para cumplir con sus tareas. Aunque a ratos consigue distraerse, la idea del engaño le persigue. Al fin vuelve a casa, sabe qué ha ocurrido, y cansado se acuesta y consigue dormirse. Este cuento, a medida que lo ideaba, fue creciendo como si le pidiera un estatuto especial. Se lo concedió y lo convirtió en su libro más notable, el Ulises. El libro transcurre, pues, por entero en Dublín, durante el 16 de junio de 1904, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la madrugada de la noche siguiente, ya día 17. Ocupa, pues, 18 horas y tiene 18 capítulos. El protagonista, como ya sabes, es Leopold Bloom, un agente publicitario judío de 38 años, casado con Molly, que le es infiel. Leopold, desarraigado y solo, deambula por Dublín y en su periplo va captando lo que ocurre a su alrededor y a la vez repasa su vida, sus viejas ilusiones y también la muerte de su hijo. Mientras tanto, Stephen Dedalus, un joven repudiado por su familia, pasea y da charlas orgulloso y nostálgico. El destino hará que al filo de la madrugada ambos se encuentren, de modo que sus soledades tomarán una nueva dimensión y nacerá en ellos una renovada esperanza. Para darle forma, Joyce quiso tomar un modelo que venía de muy lejos.
La Odisea de Homero, poema compuesto hacía más de 2500 años. No te extrañe la elección, puesto que fueron muchos los autores modernos fascinados por el antiguo texto de Homero, y de muchas procedencias además. Fíjate, por ejemplo, en el inglés Samuel Taylor Coleridge, el santalucense Derek Walcott, el chileno Roberto Bolaño, el argentino Jorge Luis Borges, o los griegos Nikos Kazantzakis o Constantino Cavafis. Por cierto, este último consiguió sintetizar el periplo de 10 años por el Mediterráneo de Odiseo, de Ulises, en 3 bellísimos versos que dicen así: Cuando emprendas el viaje hacia Ítaca, has de pedir que tu camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de conocimientos. Observa que para este viaje que simboliza la vida, Cavafis no habla de felicidad, sino de aventuras y de conocimientos. 2 hermosos deseos que a menudo olvidamos mientras corremos tras una entelequia llamada felicidad. James Joyce, pues, tomó la Odisea como fuente y a partir de ella construyó su novela. Estableció un paralelismo entre ambas obras. A Odiseo, Ulises, astuto y valeroso, lo convirtió en Leopold Bloom, angustiado y prudente. Al afectuoso Telémaco, en el descarado Stephen Dedalus. A la fiel y devota Penélope, en la casquivana Molly, y al largo viaje de Ulises, en el no menos largo día de Bloom por Dublín. E igual que Homero con su poema, Joyce también dispuso de 3 partes. Telemaquia, capítulos del 1 al 3, Odisea, del 4 al 15, y Nostos, del 16 al 18, que en el poema de Homero eran la Telemaquíada, cantos 1 al 4, el regreso de Odiseo, cantos 5 al 12, y la venganza de Odiseo, cantos 13 al 24. Cada capítulo quiso escribirlo en un estilo distinto y le dio un narrador propio. Por ejemplo, en el capítulo 12, conocido como el Cíclope, paralelo al canto que había de Polifemo en la Odisea, lo relata un desconocido y cuenta que Leopold Bloom se reúne con un amigo en un pub, contraimagen de la cueva de Polifemo. Ambos hablan de un amigo común fallecido. Aparecen muchos objetos cilíndricos, rememorando la estaca que clava Ulises en el ojo del Cíclope. De estos objetos, tal vez el que más llama la atención es el cigarro puro. Bloom y su amigo han de salir zumbando del pub porque un fanático nacionalista les lanza objetos. Fíjate que un cíclope ve con un solo ojo y el fanático nacionalista que describe Joyce solo ve una única realidad, una realidad unívoca, la suya, tal como si mirara a través de un solo ojo. Para Joyce, pues, el Polifemo de antaño es el nacionalista de hoy. En el poema de Homero, Ulises consigue engañar a Polifemo haciéndose llamar nadie. De modo que Odiseo era nadie y Leopold Bloom es, como él mismo se define, un ser fuera del tiempo, un don nadie. Es decir, un humano sin atributos, igual que Ulrich, el protagonista de la novela El hombre sin atributos, que unos años más tarde publicará Robert Musil. Así, cada uno de los 18 capítulos de la obra de Joyce recrea un episodio de la de Homero. Cada uno alude a un color y a un órgano del cuerpo o a una función orgánica, y en cada uno desarrolla un estilo literario. Resulta asombrosa la diversidad de estilos que consigue reunir Joyce. En este sentido, se me ocurre que el libro fue escrito cuando surgía y se extendía un movimiento artístico llamado cubismo. La pintura cubista renunciaba a la perspectiva y empleaba cubos múltiples para expresar las imágenes.
de alguna manera ponía fin a la visión unívoca hasta entonces de la pintura. Como en literatura, Joyce renuncia al narrador único de la narrativa anterior. Compone una novela, el Ulises, que como un cuadro cubista integra diversos puntos de vista y múltiples piezas van componiendo la totalidad. Volviendo a la obra de Homero y a la de Joyce, en esos más de 2500 años que la separan, ¿qué cambios se han obrado? ¿En qué difiere el humano de ayer del de hoy según Joyce? Pues así, a bote pronto, se me ocurren un par de diferencias notables. Una sería que el héroe de ayer se convierte en el antihéroe de hoy. Leopold Bloom es pusilánime y lleno de inseguridades. Otra, que el libro de Joyce carece de la inocencia que tenía el poema de Homero. Otra cuestión que podemos pensar es por qué Joyce escribe un solo día en la vida de Bloom, en más de 1000 páginas. Creo que el asunto del tiempo es esencial. Observa que otro gran autor casi coetáneo de Joyce, Marcel Proust, publica su obra 9 años antes que el Ulises y en ella trata de retener el pasado. Joyce, en cambio, trata sobre el presente. Y lo cierto es que tanto el pasado como el presente se nos escurren y no se dejan retener, se disipan, apenas los observamos. Proust y Joyce intentan lo imposible, y creo que este es su legado. A propósito de ello, recuerdo a Gustave Flaubert que dijo: «El futuro nos tortura y el pasado nos encadena. He aquí por qué se nos escapa el presente». Pues ese presente que se nos escapa, es el que al que Joyce dedica su obra. Zenón de Elea se dio cuenta de que entre dos puntos, por más cercanos que estén, hay una extensión infinita. Eso mismo debió de verlo Joyce, y de ahí que entre que Leopold Bloom despierta y se acuesta, transcurre una jornada que contiene una infinidad de cosas. Permíteme que recuerde ahora el relato de Jorge Luis Borges llamado El Alep. En él, el escritor bonaerense nos describe un punto, es decir, un lugar infinitamente pequeño que contiene el universo. Eso mismo parece hacer Joyce. Una jornada que contiene miles de cosas. Y claro está, no cabían en un cuento y tuvo que escribir esa novela extensísima para ver si en ella habría lugar para todas aquellas percepciones, sensaciones, recuerdos, pensamientos, etcétera, etcétera. Joyce vio que una jornada humana daba para un libro casi infinito. Se dispuso a escribirlo y eso le ocupó varios años. Crearlo le supuso mucho esfuerzo, constancia y talento. Goethe tiene mucha razón cuando dice que es tan difícil leer un buen libro como escribirlo. El Ulises lo pone de manifiesto. Otro asunto que intentaba aclarar Joyce es el de que en el consciente las cosas las vivimos sucesivamente, una tras otra, de modo que tenemos al pasado, al presente y al futuro ordenados. Incluso podría pensarse que en realidad vivimos a contracorriente del tiempo, pues es el futuro que inexorablemente viene hacia nosotros. Pero todo eso es en la conciencia. En el inconsciente va de otra manera. De ahí que en los sueños todo es simultáneo. En un sueño, pasado, presente y futuro se producen a la vez. Es cuando recordamos el sueño, ya conscientes, que lo ordenamos temporalmente y lo convertimos en una sucesión de hechos. Por eso, al despertar, se nos pierde en parte el sueño. En ese sentido, creo que Joyce tenía un talento fuera de lo común. Casi podríamos decir que fue un visionario. Ese interés por los sueños y su poder revelador, del que ya teníamos algunas pruebas notables, como por ejemplo que las leyes que enunció Johannes Kepler para explicar el movimiento de los planetas en torno al Sol las elaboró a partir de un sueño, y actualmente la teoría cuántica también nos habla de la simultaneidad de los hechos, tal como había anticipado Joyce.
Todo este asunto, a propósito del tiempo, los sueños y la realidad, inquietaba a Joyce y trataba de entenderlo por medio de sus creaciones literarias. Tras el Ulises escribió Finnegan's Wake, un texto en el que pretende narrar lo que vive en sueños un tabernero de Dublín. Al escribirlo, sin embargo, no puede más que hacerlo sucesivo. Por eso recomienda que lo leamos y después tratemos de verlo simultáneamente. Además, continuó con su experimentación verbal y lo escribió por medio de neologismos, porque creía que no había ningún otro lenguaje posible para relatar lo onírico. James Joyce, como Franz Kafka y algunos más, ponen de manifiesto que el gran motor de la creación artística es la imaginación, y ésta no se agota jamás. De modo que siempre surgen autores, como estos, que abren nuevas zonas, lugares por los que aún nadie ha transitado, y nos brindan ir con ellos a explorar esas nuevas rutas. Respecto a la obra de Joyce, Mario Vargas Llosa dice: «El Ulises ha cambiado la historia de la novela. A partir de ella, la novela pasa a ser algo diferente. Todos los escritores modernos, hayan leído o no el Ulises, son discípulos de Joyce». Resulta paradójico, sin embargo, que inicialmente fuese una novela rechazada. Creo que era indigesta para la moral de la época. En ella abundan las groserías, lo excremental, lo erótico. Sus primeros censores fueron los propios editores. Leonard y Virginia Woolf tenían una editorial llamada Hogarth Press, que editó, por ejemplo, la obra de Sigmund Freud en inglés, pero que rechazó el libro de Joyce por vulgar e indecoroso, tal cual. Por fortuna, Ezra Pound, poeta norteamericano expatriado, se entusiasmó con el Ulises, que pudo leer cuando todavía no estaba editado. Escribió un ensayo loando aquel texto y ello facilitó que al fin surgiera una editorial dispuesta a lanzar aquella conflictiva obra. Se publicó el 2 de febrero de 1922, hace hoy un poquito más de 100 años. Joyce dijo algo que sonó a butada. La he escrito para tener ocupados a los críticos durante 300 años. Lo cierto es que de momento ya lleva 100. El Concise Cambridge History of English Literature dijo: «Nadie leerá nunca el Ulises, ni aun regalando los ejemplares». Y por el contrario, William Faulkner dijo: «Todos debemos lo que es la novela moderna a Joyce. Ninguna de las grandes invenciones, de las grandes realizaciones, de las grandes creaciones novelísticas modernas hubiera sido posible sin el precedente de Joyce». Ya ves, amigo, que hubo reacciones para todos los gustos. Puedes suponer que traducir una obra tan peculiar y que fuerza de tal manera el lenguaje no era tarea fácil. En español, la primera traducción data de 1945 y es de José Salas Subirat, autor argentino que se presentó al concurso convocado en Buenos Aires por la editorial Santiago Rueda y ganó. De modo que los lectores en lengua española pudieron gozar de la obra gracias a esta traducción hasta que, en 1976, salió la de José María Valverde, que recientemente Andreu Jaume ha revisado y que creo que merece la pena ir a esta última revisión. En catalán disponemos de una excelente traducción debida a Joaquim Mallafré desde el año 1981. Y ahora deja que te diga algo sobre el autor. Murió en Zúrich en 1941 a los 58 años por una perforación de una úlcera de estómago. Dejó este mundo aquel irlandés errante, educado por los jesuitas, que había vivido en mudanza permanente, pero teniendo siempre a Dublín en el centro de su alma. De ahí que fuera el escenario de todos sus escritos. Tal vez la mudanza continua de su vida, tanto en lo físico
como en lo literario, se deba a esta idea que él expresó con claridad. Me hablas de lengua, patria y religión. Esas son las redes de las que he de procurar escapar. Su padre había sido recaudador de impuestos y su familia profesaba la fe católica. Pronto el joven Joyce descubrió que en el puerto de Dublín, antaño, habían recalado los vikingos, hoy diríamos daneses. Es decir, descubrió que toda la ascendencia no era celta, que había habido dinastías de reyes escandinavos. Eso hizo que muy pronto se interesara por las lenguas y se puso a estudiar noruego, y no tardó, a pesar de su juventud, en polemizar con prestigiosos profesores irlandeses a propósito de la obra del gran dramaturgo noruego Henrik Ibsen. La polémica llegó a oídos de este y escribió a su editor y al mismo Joyce agradeciendo su posición y su trabajo. Pronto, pues, James Joyce mostró su extraordinario talento y osadía. El interés por las lenguas le permitió conocer a fondo varias, y así pudo escribir su última obra, Finnegans Wake, en la que abundan los ejercicios lingüísticos y calambures hechos con términos escandinavos. Él y Nora tuvieron 2 hijos nacidos en Trieste y en un ambiente de estrechez material extrema. Giorgio, en 1905, que de adulto se dedicó a la música, y Lucia, en 1907, que fue una niña de extremada sensibilidad y con el alma muy enferma. Acabó ingresada en un manicomio hasta el fin de sus días. Joyce, mientras estuvo vivo, porfió en busca de la sanación de Lucia y al fin la llevó a Suiza, al consultorio del prestigioso psicoanalista Carl Gustav Jung. El doctor Jung, tras reconocer a la hija y hablar extensamente con el padre, le explicó que Lucia tenía su mismo talento y capacidad, pero así como el padre podía sumergirse hasta el fondo de la ciénaga y después salir para contarlo, Lucia se quedaba en la profundidad incapaz de salir a flote. De lo que explicó el doctor Jung, tal vez podemos concluir que un artista es un loco de ida y vuelta. Quizás esta sea su condición y su privilegio. Quisiera terminar esta grajea tan especial leyendo el final del Ulises. Joyce, en el último capítulo, se lanza a una aventura literaria prodigiosa, la de escribir cómo van fluyendo libremente los pensamientos de Molly, la mujer de Leopold Bloom. Esa técnica tan atractiva como dificultosa de escribir se ha llamado en inglés Stream of Consciousness y en español corriente de pensamiento o también flujo de conciencia. El capítulo y el libro cierran así. De niña, donde yo era una flor de la montaña, sí, cuando me ponía la rosa en el pelo, como las chicas andaluzas, o me pongo una roja, sí, y cómo me besó al pie de la muralla mora, yo pensé, bueno, igual da a él que otro, y luego le pedí con los ojos que lo volviera a pedir. Sí, y entonces me pidió si quería yo decir sí, mi flor de la montaña, y primero le rodeé con los brazos, sí, y le atraje encima de mí para que él me pudiera sentir los pechos, todos perfume, sí, y el corazón le corría como loco. Y sí, dije, sí, quiero, sí. Bueno, ya hemos llegado al final. Espero no haberte fatigado en exceso y te dejo mi ruego. Haz lo que puedas para apoyar este proyecto. Dale al like, compártelo, divúlgalo. En fin, solo con tu ayuda podré continuar la labor. Hasta la próxima.